Más cordial bienvenida a las lecciones. Hola, mi nombre es Carlos Siller, soy licenciado en Derecho y supervisor académico en la Universidad Virtual CNCI. Como facilitador de materia en Ciencias Sociales, me gustaría preguntarte, ¿sabes qué es el derecho y por qué es una necesidad social? Al igual, ¿conoces cómo se clasifica el derecho? Si no sabes la respuesta, no te preocupes, en este video voy a explicarte su significado y aplicación. El objetivo de este tema es identificar qué es el derecho, sus conceptos fundamentales, sus fuentes y su clasificación, y así comprender cómo se estructura el marco legal que regula la convivencia en la sociedad. Esto implica analizar los principios básicos del derecho. Además, se busca entender la clasificación del derecho en sus diferentes ramas, como el derecho público, privado y social, y cómo estas categorías organizan y aplican las normas en diversas áreas de la vida social. Para comenzar, tenemos que saber qué es el derecho actualmente. Se entiende por un conjunto de normas o leyes que imponen deberes y confieren facultades, que establecen las bases de la convivencia social de las personas y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Cómo definirías el concepto de derecho? El derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad para garantizar la justicia y el orden. El derecho es un sistema de reglas que solo aplica a los ciudadanos en situaciones de conflicto. El derecho es un conjunto de leyes creadas por el gobierno para castigar a quienes no las cumplen. El derecho es un conjunto de costumbres y tradiciones que guían la vida social sin necesidad de ser escritas. En virtud de lo anterior, podemos decir que el derecho tiene tres objetivos. El primero es la paz, la cual busca que las relaciones entre los miembros de una sociedad se desarrollen sin violencia, y que cada persona esté protegida de la agresión de los demás. El segundo es la seguridad jurídica, que es cuando el derecho protege de forma eficaz los intereses de la persona que se consideran básicos para una existencia digna. Y el tercero es la justicia, el cual se dirige al conjunto de reglas y normas que establecen un marco de referencia para las personas e instituciones sociales al autorizar, prohibir y permitir determinadas acciones que permiten otorgar a cada quien lo que le corresponde. Por lo tanto, con estos tres objetivos podemos decir que se busca crear una sociedad en donde prevalezca cada uno de ellos para así garantizar armonía en la sociedad. Siguiendo con el tema, dentro de todos estos parámetros, nos encontramos con ¿qué son las normas jurídicas y las normas morales? Para ello es importante conocer cómo es que se diferencian y se relacionan. Como primer punto tenemos el ámbito de la conducta, que son las normas jurídicas que regulan acciones externas, fuero externo, mientras que las normas morales regulan la conciencia interna de la persona, fuero interno. La vinculación, la cual hace que las normas jurídicas sean bilaterales, estableciendo derechos y obligaciones entre partes, mientras que las normas morales son unilaterales, imponiendo deberes sin encadenar a los derechos de otros. El uso de la fuerza, en él, las normas jurídicas son coercibles, permitiendo el uso de la fuerza para su cumplimiento, y las normas morales son incoercibles, respetándose de manera libre y espontánea. Por último, origen de la imposición, hace que las normas jurídicas sean heterónomas, impuestas desde fuera, mientras que las normas morales son autónomas, impuestas por la propia persona. Así, las normas morales podemos decir que autorregulan la vida individual, mientras que las normas jurídicas regulan la convivencia en la comunidad. Bien, una vez visualizando los temas anteriores, pasaremos a lo que es la clasificación del derecho. Esto se divide de dos maneras, el derecho interno y el externo, o también conocido como internacional, pero aquí lo mencionaremos como externo. Dentro del derecho interno estableceremos el concepto de el derecho interno. Es aquel que se refiere a los actos que se realizan dentro del territorio de un estado. Por ejemplo, en los actos que se realizan dentro del territorio mexicano, como lo puede ser comerciar algún bien, cumplir una sentencia o contraer matrimonio. Una vez establecido, viene la división del derecho interno, la cual se divide en tres ramas, que son el derecho público, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado con los ciudadanos. En el cual a su vez también se divide en cuatro ramas, que son derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal y derecho procesal, los cuales durante el curso estaremos visualizando. Una vez establecido el derecho interno, pasamos al segundo concepto que es el derecho privado, el cual trata de aquellas disposiciones o normas jurídicas que regulan las relaciones de los particulares entre sí.
Un ejemplo de estos actos son el matrimonio civil, los contratos y los testamentos. En el derecho privado también se divide, uno es el derecho civil, el cual es la rama del derecho constituida por el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones generales y cotidianas de las personas en cuanto sujetos de derechos, el cual aborda las siguientes materias: el derecho de las personas, el derecho familiar, las sucesiones, los bienes y los contratos. Y también está el derecho mercantil, el cual es la rama del derecho que incluye los actos de comercio, las operaciones mercantiles, y todas las demás acciones que impliquen mercantilidad. El derecho mercantil aborda los siguientes aspectos: los comerciantes, los actos de comercio, las sociedades mercantiles, los títulos de crédito, los contratos. Con esto podemos decir que el derecho civil se enfoca en la vida cotidiana de las personas, mientras que el derecho mercantil se centra en las actividades comerciales y empresariales. Y como último concepto se encuentra el derecho social, corresponde al conjunto de normas que tratan diferentes principios y procedimientos que protegen a las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles. Algunos ejemplos de ello es la duración de la jornada de trabajo, el acceso a la salud o la labor de los campesinos en el campo. ¿Cuáles son las ramas del derecho público y privado y cómo se diferencian? A derecho público, derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo. Derecho privado, derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral. El derecho público regula las relaciones entre el Estado y los individuos, mientras que el derecho privado regula las relaciones entre particulares. B. Derecho público, derecho laboral, derecho penal, derecho internacional. Derecho privado, derecho civil, derecho mercantil, derecho constitucional. El derecho público regula las relaciones entre particulares, mientras que el derecho privado regula las del Estado. C. Derecho público, derecho penal, derecho constitucional, derecho internacional. Derecho privado, derecho civil, derecho mercantil, derecho familiar. El derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares, mientras que el derecho privado regula las relaciones entre ciudadanos. De derecho público, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho laboral. Derecho privado, derecho mercantil, derecho civil, derecho constitucional. El derecho público se enfoca en el Estado, y el derecho privado en las personas. Bien, teniendo en cuenta todo lo que es el derecho interno y sus ramas, pasaremos al siguiente tema, que es el derecho externo, el cual está formado por el conjunto de normas jurídicas internacionales que ordenan las relaciones entre los diferentes estados o naciones. Dentro del ámbito del derecho externo se pueden ver los tratados y acuerdos internacionales, comunicaciones diplomáticas o protocolos y convenios de cooperación entre países. Aquí también se visualiza dos conceptos muy importantes, que son: el derecho internacional público, comprende el conjunto de normativas que ordenan las relaciones jurídicas de los estados entre sí. Por ejemplo, los tratados de libre comercio que ha celebrado México con diversos países. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que regulan a las personas y sus bienes cuando, siendo ciudadanos de un estado, se encuentran en otro estado. Es así como el derecho externo abarca las normativas que gestionan tanto las relaciones entre naciones como las situaciones transnacionales de individuos y bienes. Continuando con los temas, en el siguiente conoceremos las fuentes del derecho. Principalmente las fuentes del derecho se definen como los diversos procesos a través de los cuales se crean las normas jurídicas, las cuales se establece tres tipos de fuentes para la creación de las normas, que son: las fuentes históricas, los cuales son documentos del pasado que encierran un contenido jurídico que sirve de inspiración para crear nuevas normas jurídicas. Algunos ejemplos de estos documentos pueden ser la Biblia, Código de Hammurabi o las leyes de Indias. También están las fuentes reales, son todas aquellas situaciones sociales, políticas, culturales, económicas, etc., que sustentan y dan un contexto al contenido de una norma jurídica. Es decir, son las que provienen de las situaciones cotidianas de la sociedad. Y, por último, están las fuentes formales, las cuales son todos los procedimientos, a través de los cuales se generan las normas jurídicas. En México, hay diversas fuentes formales. Primeramente, tenemos la legislación, que es el proceso legislativo señalado en la Constitución por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan normas jurídicas generales, las cuales llamamos leyes. Después,
tenemos la costumbre, la cual se refiere a un conjunto de hábitos o usos implantados y compartidos por una sociedad, y que se tienen por jurídicamente obligatorios. Al igual tenemos la jurisprudencia, la cual es el conjunto de resoluciones que emiten los tribunales de la Federación al conformar 5 ejecutorías, es decir 5 sentencias firmes, de forma ininterrumpida. Así también, tenemos la doctrina, que son las opiniones fundadas que ofrecen los estudiosos del derecho sobre diversos temas jurídicos y los principios generales del derecho. Estas fuentes formales aseguran la creación, interpretación y aplicación del derecho en México. ¿Cuáles son ejemplos de fuentes históricas y fuentes formales? A fuentes históricas, la Biblia, el Código de Hammurabi y las leyes de Indias; fuentes formales, legislación, jurisprudencia y doctrina. B. Fuentes históricas, películas, entrevistas y documentos oficiales; fuentes formales, leyes, decretos y manuales. C. Fuentes históricas, monumentos, cartas y entrevistas; fuentes formales, discursos, tratados y libros. D. Fuentes históricas, periódicos, libros de texto y revistas; fuentes formales, leyes, constituciones y normativas. En este siguiente tema, te compartiré información acerca de la jerarquía de las normas jurídicas, dentro del derecho, las cuales también cuentan con un orden. En primera instancia se encuentra el sistema jurídico y la utilidad de la jerarquía de las normas. El sistema mexicano se conforma por una gran cantidad de normas jurídicas, leyes, decretos, códigos, reglamentos y otros tipos de disposiciones. En segunda instancia está la jerarquía de normas en el sistema jurídico mexicano. Es importante tener en cuenta el artículo 133 de la Constitución mexicana, como lo puedes visualizar en la diapositiva, pero fuera de lo indicado en el artículo anterior, en ninguna parte se establece una jerarquía de leyes en México. Así, basándose en la normativa constitucional, la jerarquía de normas jurídicas se dispone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es la Carta Magna de nuestro país, donde se mencionan las normas fundamentales relativas a los derechos humanos, las formas de gobierno, los poderes, etc. Consecutivo encontramos las leyes federales mismas que son creadas por el Congreso de la Unión, las cuales son las leyes reglamentarias, que son leyes secundarias las cuales detallan y regulan los conceptos y los medios necesarios que permiten la práctica de los mandatos de la Constitución. Ejemplos de leyes reglamentarias son la Ley Agraria y la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Amparo, así como la Ley de la Vivienda. Asimismo se encuentran las leyes generales, las cuales son aquellas que tratan de materias que son obligatorias tanto para las autoridades federales como para las locales, estableciendo obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y no regulan el contenido de los artículos de la Constitución. Ejemplos de leyes generales son la Ley General de Salud o la Ley General de Población. También están los tratados internacionales; estos son acuerdos que lleva a cabo el gobierno federal, y que celebra el presidente de la República con sus homólogos de otras naciones. Además, estos son aplicables en México después de que el Senado de la República ha examinado su contenido y se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. Unos ejemplos de tratados internacionales son el Tratado General de Arbitraje Obligatorio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia en 1907. El Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia en 1989. Por último, están las leyes ordinarias o locales. Estas leyes solo tienen vigencia en el territorio para el cual fueron elaboradas. Por ejemplo, las constituciones estatales, los códigos penales de cada entidad federativa, entre otras. En resumen, la jerarquía que se puede ofrecer para los estados de la República Mexicana esquematiza de la siguiente manera. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, las leyes federales y los tratados. Tercero, la Constitución propia de cada estado. Cuarto, las leyes ordinarias o locales. Quinto, las leyes reglamentarias. Y, por último, las leyes municipales. Teniendo en cuenta todo lo ya mencionado, te explicaré un poco acerca de un tema muy importante. Primero, quisiera saber, ¿has escuchado algunas frases en los noticieros como estas? Aprueba el Senado la reforma financiera. La Cámara de Diputados aprueba la reforma constitucional en materia de transparencia. Publica el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos 2024.
Todas estas frases se refieren al proceso legislativo, proceso por el cual se generan, modifican, derogan o abrogan las leyes. Para comprender mejor el proceso legislativo, te iré desglosando 3 aspectos que lo conllevan a él. El primero es el marco jurídico constitucional. En este, los artículos 49 y 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen el marco jurídico base del proceso legislativo. En el artículo 49 establece que el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en 3, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y en el artículo 50 determina que el poder legislativo se deposita en un Congreso General, también conocido como Congreso de la Unión, el cual se divide en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Por lo cual el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de crear y modificar normas jurídicas dentro del sistema legal mexicano. Ahora bien, parte de la estructura del legislativo es cómo se establece el cómputo del año legislativo, en el cual un año legislativo se establece del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente, y 3 años consecutivos constituyen una legislatura. Por otra parte, cabe señalar que la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años, y la Cámara de Senadores se renueva cada 6 años. Es por lo que, continuando con los temas, el Congreso se rige por normas específicas, las cuales son los artículos 72 a 79 de la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General, y reglamentos internos de ambas cámaras, entre otros documentos. Toda esta normativa puede consultarse en las sedes de las cámaras. El segundo aspecto que te quiero platicar es la estructura legislativa, la cual hace referencia a la forma en que se organiza el Congreso General. La estructura del Congreso General se puede presentar gráficamente de la siguiente manera. Congreso General, se divide en la Cámara de Diputados y Senadores, las cuales van dirigidas hacia la Comisión Permanente. Esto quiere decir que el Congreso General está conformado, como ya lo mencionamos, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Que entre las principales funciones son, iniciar leyes, reformar, derogar, abrogar o adicionar el marco jurídico, supervisar y fiscalizar la acción del gobierno, y aprobar las contribuciones que se impondrán a la población para cubrir el gasto federal. Todo esto podemos verlo como una introducción, y, ahora bien, teniendo en cuenta toda la información acerca de Congreso, te explicaré acerca de las cámaras. La primera es la Cámara de Diputados. Los diputados, junto con los senadores, tienen una responsabilidad muy grande, pues llevan la encomienda de estudiar y aprobar las leyes que favorezcan el crecimiento de la nación y sus habitantes. En esta, se conforma por 500 legisladores. El número de legisladores que conforman es de 500, distribuidos de la siguiente manera. Cámara de Diputados, 500 legisladores, 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Dentro de ella, la organización interna se puede apreciar de la siguiente manera. Pleno de la Cámara de Diputados, Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Parlamentarios y, por último, las comisiones. Explicaré cada una de ellas. El Pleno de la Cámara de Diputados se constituye con todos los diputados reunidos en asamblea, el cual tiene la facultad de expedir el bando solemne, que es la declaración por la que se da a conocer en toda la República al presidente electo que haya emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobar el presupuesto de egresos, conocer los casos de juicio político, supervisar el órgano de fiscalización y revisar la cuenta pública. Por otro lado, la Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado que impulsa la construcción de acuerdos que faciliten las decisiones de los legisladores. Está integrada por los coordinadores de cada fracción parlamentaria con representación en la Cámara de Diputados. De igual forma, la mesa directiva se encarga de conducir las sesiones y asegurar el correcto desarrollo de los debates y votaciones en el Pleno, además de garantizar que se respete lo estipulado en la Constitución y en las normas correspondientes. Es electa por el Pleno en la primera sesión ordinaria del inicio de cada año legislativo. Así también, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Parlamentarios es el órgano encargado de realizar las tareas de preparación y programación de los trabajos que se desarrollan en la Cámara de Diputados. Se integra con el presidente de la mesa directiva y los miembros de la Junta de Coordinación Política, y tiene, entre otras, la función de establecer el programa legislativo de las sesiones. Por último,
Las comisiones son órganos constituidos por el Pleno de la Cámara de Diputados que se encargan, en forma general, de analizar y dictaminar las propuestas de iniciativa que les son turnadas. Las comisiones se integran por legisladores de todos los grupos parlamentarios, y pueden ser ordinarias, especiales y de investigación. Las comisiones ordinarias son permanentes y se mantienen de una legislatura a otra. Las comisiones especiales son constituidas por el Pleno para atender asuntos específicos, y se extinguen al concluir el objetivo para el cual fueron creadas. Por último, las comisiones de investigación se constituyen con acuerdo del Pleno y a petición de una cuarta parte de la Cámara de Diputados. Todo lo visto anteriormente es acerca de la Cámara de Diputados. Ahora te explicaré acerca de la Cámara de Senadores, la cual es similar a la de diputados, pero en ella se representa a todas las entidades federativas del país, defendiendo la igualdad política de los estados de la República. En la Cámara de Senadores se constituye con 128 legisladores, en los cuales se divide en 64 electos por mayoría relativa. Es un sistema de elección en el que el candidato que obtiene el mayor número de votos en una contienda, 32 por representación proporcional. En este sistema, si un partido obtiene un determinado porcentaje de votos, recibirá un número de puestos que refleje esa misma proporción, 32 de primera minoría, es decir, es la fuerza política que queda en segundo lugar en términos de apoyo electoral. Aquí también la organización es parecida a la Cámara de Diputados. En primero está el Pleno de la Cámara de Senadores, Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y Comisiones. El Pleno de la Cámara de Senadores está integrado por todos los senadores reunidos en asamblea. En él se tiene facultades exclusivas como analizar la política exterior, ratificar los nombramientos del Procurador General, ministros, diplomáticos, empleados superiores de Hacienda y militares, declarar la desaparición de poderes en un estado de la Federación, erigirse en juzgado de sentencia, designar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remover y nombrar al jefe de gobierno de la Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política se encarga de promover acuerdos que permitan agilizar los trabajos legislativos, propone la integración de comisiones y elabora la agenda de cada periodo legislativo, entre otras funciones. Se integra por los coordinadores de cada fracción parlamentaria con representación en el Senado, más 2 senadores del grupo parlamentario mayoritario y uno de aquel que constituya la primera minoría. La mesa directiva se encarga, entre otras cosas, de presidir los trabajos de la Cámara, coordinar los debates y votaciones del Pleno, dirigir las relaciones con la Cámara de Diputados, los poderes ejecutivo y judicial federal, así como con los poderes de las entidades federativas. Por último, las comisiones, las cuales se integran por legisladores de todos los grupos parlamentarios, analizan y dictaminan las propuestas de iniciativa que les son turnadas. Las comisiones pueden ser ordinarias y especiales. Las primeras tratan diversos aspectos que les son encomendados. Así, hay comisiones que analizan y resuelven sobre asuntos agrarios, indígenas, educativos, derechos humanos, etc. Las comisiones especiales son de carácter transitorio que abordan la materia para la cual exclusivamente fueron creadas, o bien, para desempeñar un cargo específico. Pero también hay un concepto que se llama la Comisión Permanente, el cual es un órgano del Congreso que funciona durante los tiempos de receso de las cámaras que lo integran. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores entran en receso del 15 de diciembre al 31 de enero, y del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año. Esto quiere decir que la Comisión Permanente tiene funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control, pero no tiene facultades legislativas, por lo cual no puede dictaminar sobre ninguna iniciativa de ley o decreto. Sus integrantes son designados mediante voto secreto en la última sesión de cada periodo ordinario. La cantidad de legisladores que la conforman es la siguiente. Comisión Permanente, con 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores. Por último, se encuentra el proceso legislativo, en el cual se mencionan sus etapas o procesos. Como número 1 está la iniciativa de ley, la cual la Constitución establece que las figuras que pueden iniciar leyes o decretos son las siguientes: el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Después consta en que el Pleno de la Cámara de Origen recibe la propuesta de iniciativa y dicta un trámite. Así la iniciativa es turnada a una o varias comisiones que la analizarán y dictaminarán. Seguido, se entrega el dictamen al Pleno de la Cámara en calidad de primera o segunda lectura o para discusión. El proyecto se envía,
como minuta, a la Cámara Revisora o se turna al Ejecutivo si es facultad exclusiva. Después la minuta se turna a la comisión o comisiones para su dictamen. Una vez pasado lo anterior, se presenta el dictamen al Pleno de la Cámara Revisora para su primera lectura, segunda o como dictamen a discusión. El decreto aprobado por ambas cámaras es recibido por el Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que el Ejecutivo Federal ha sancionado la ley o decreto, ésta se publica en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo su entrada en vigor. Es así que este proceso asegura un análisis detallado y la participación de varias instancias en la creación de leyes, garantizando su legitimidad y representatividad. Muchas gracias por acompañarme en esta lección. Espero que esta información te sea útil durante tu aprendizaje y en tu camino como estudiante en la Universidad Virtual CNC.